Muy bien, vamos a dar inicio a una nueva unidad, en este caso la unidad de ecuaciones de primer grado o ecuaciones con una variable, con una incógnita elevado a una potencia. Entonces vamos a desarrollar el tema y vamos a iniciar definiendo en este caso qué es una ecuación algebraica. Se le llama ecuación algebraica a una igualdad en la que intervienen números conocidos y variables que representan números desconocidos llamados incógnitas. Entonces vamos a ver nosotros una igualdad en donde vamos a mezclar números y letras o expresiones algebraicas como las que ya hemos ido trabajando. Entonces, cuando en la ecuación solamente aparece una variable cuyo exponente es uno, entonces la ecuación se llama lineal o de primer grado en una variable. Entonces, nosotros solo vamos a trabajar con ecuaciones lineales, es decir, siempre vamos a observar en las ecuaciones una sola letra que está elevado a un exponente que es uno. Con eso vamos a trabajar y algunos ejemplos de ecuaciones son las siguientes. Por ejemplo, tenemos una ecuación x más 1 igual a 6. Vemos nosotros que está la igualdad acá. Hay una igualdad y vemos que a este lado hay una expresión que es x más 1 y en este lado hay una expresión también que es 6, que en este caso solo es un número o un término independiente. Tenemos en este caso otro ejemplo de ecuación. Tenemos una igualdad nuevamente y al lado, en este caso al lado izquierdo tenemos 3x menos 5 es una expresión y al otro lado tenemos 1 menos x que es otra expresión. Entonces podemos tener dos expresiones a ambos lados y también tenemos acá otro ejemplo de ecuación que es un poquito más compleja ya que tenemos números fraccionarios, tenemos siempre la igualdad porque vamos a trabajar siempre con igualdades y en este caso tenemos otra expresión utilizando fraccionarios. Entonces, en cada una de las ecuaciones nosotros podemos observar que hay una variable, por ejemplo, acá solo hay una variable x que está elevada a la potencia 1. Aquí hay otra variable, solamente hay una variable x. Ustedes, si bien se dan cuenta, aparecen dos x, uno a un lado y el otro al otro extremo, pero ambas en la misma letra y está elevado al mismo exponente. Entonces solo es una variable la que aparece en esta ecuación y de igual forma en esta ecuación. Entonces, ese va a ser las características que nosotros vamos a observar en las ecuaciones, solo una letra elevado a un exponente. Muy bien, pero antes de ello vamos a iniciar con respecto a comparar o a definir qué es una ecuación de primer grado. Entonces, una ecuación algebraica puede compararse con una balanza en equilibrio. Fíjese bien usted. Por ejemplo, suponemos que A es igual a B. Tenemos em, esas dos letras o podrían ser dos magnitudes. Entonces vemos que A es igual a B. Entonces si nosotros lo colocamos en una balanza, vemos nosotros A igual a B, vemos que está equilibrada. Es decir, como A es igual a B, lógicamente la balanza está equilibrada. Los pesos son iguales y la balanza se va a mantener en equilibrio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una libra de papas, aquí también hay una libra de tomates, entonces eso hace que la balanza siga en equilibrio. Entonces vemos nosotros que hay una igualdad. Entonces, el reto de nosotros en caso de las ecuaciones será mantener siempre ese equilibrio en las ecuaciones. Ese va a ser nuestro reto, mantener el equilibrio en las ecuaciones que se nos presenten, buscar la forma de mantener ese equilibrio. ¿Qué pasa si a esta balanza yo le agrego un peso R? Entonces vemos cómo se descompensa la balanza y le tendría que agregar yo otro peso R al otro extremo para que la balanza nuevamente se mantenga en equilibrio. Entonces, en conclusión, si yo sumo un lado una cantidad R a un lado, entonces debo de sumar la misma cantidad R al otro lado para que se mantenga en equilibrio una balanza o lo que equivale a una ecuación. Esas son algunas propiedades que vamos a ver más adelante, pero que se nos quede en este caso esa analogía, ¿no?, de lo que una ecuación equivale a una balanza, porque vamos a buscar mantener una igualdad y vamos a ver ahorita los conceptos siguientes. Por ejemplo, tenemos igualdad numérica y algebraica, una expresión que compara dos cantidades mediante el signo igual, o sea que el signo igual lo utilizamos en este caso para hacer una comparación de dos cantidades o dos expresiones que van a estar a lados distintos. Se denomina igualdad y puede ser numérica o algebraica. Por ejemplo,
Sabemos nosotros que 3 más 1 es igual a 4. Entonces nosotros aquí tenemos una igualdad. 3 más 1 es igual a 4. Estamos comparando 3 más 1 con 4. Entonces si yo lo ubico en una balanza, el 3 más 1 y ubico al 4 al otro extremo de la balanza, vemos nosotros que es equilibrada. Entonces se equilibra porque lógicamente 3 más 1 nos dará como resultado 4 y 4 es igual a 4. Entonces la balanza está en equilibrio. Entonces vemos nosotros que esa es una igualdad numérica. Pero ¿qué es una igualdad numérica? Las igualdades numéricas solo incluyen operaciones entre números, solamente operaciones conocidas. Nosotros sabemos suma, resta, multiplicación y división, exponentes, pero en las igualdades numéricas solo vamos a tener eso, operaciones y números. Por ejemplo, la expresión 78 entre 3 igual a 26. Nuevamente tenemos una igualdad acá, una igualdad numérica. Y si lo ubicamos nuevamente en la balanza para ir comprendiendo más, vemos nosotros que se mantiene en equilibrio, porque 78 entre 3 sabemos nosotros que es 26. Y 26, el resultado que aquí nos da 26, es igual a 26. Entonces, vemos nosotros que hay una comparación. 78 entre 3 es igual a 26 y 26 es igual a 26. Entonces por eso la balanza se mantiene en equilibrio. Entonces esa es una igualdad numérica porque a dos lados, a ambos lados, vamos a obtener ya sea expresiones. Esta es una expresión y aquí tenemos un número, un término independiente, nada más un valor, pero igual podemos haber tenido a ambos lados dos expresiones numéricas. Muy bien, pero que es entonces una igualdad algebraica. Entonces las igualdades algebraicas, a diferencia de las numéricas, incluyen letras. Por ejemplo, ya hablando en términos algebraicos, ¿no? Que ya sabemos nosotros que el álgebra ya va incluida no nada más operaciones o números, sino que van incluyendo letras. En este caso tenemos dos términos que son semejantes, por cierto. Dos términos que es 3x más 4x igual a 20. Entonces, esta expresión está equilibrada, solo que tendríamos que nosotros conocer, en este caso, qué valor de x debería de tomar para que aquí, en esta expresión, me dé el valor de 20, obtenga yo el valor de 20. Entonces, ese va a ser el reto de nosotros en las expresiones algebraicas, que es con las que vamos a trabajar, encontrar el valor de x que haga que la ecuación se mantenga en equilibrio. Eso va a ser nuestro trabajo, encontrar el valor de x que haga que la ecuación se mantenga en equilibrio y a eso se le llama solución de una ecuación. Por eso tenemos que la solución de una ecuación, decimos acá, para identificar si un valor es solución, se sustituye el valor por la variable. Si nos retornamos al ejemplo anterior, la variable es x, luego se resuelven las operaciones indicadas, ya sea sumas, restas, multiplicaciones, y, si, y se obtiene una igualdad. Y si la igualdad se obtiene, es decir, si el valor de x que yo sustituya hace que se mantenga la igualdad, eh, entonces podemos decir que el valor que hemos obtenido es solución a la ecuación. Por ejemplo, muy bien, determinemos si los valores 2 y 4 son solución de la ecuación x más 3 igual a 5. Muy bien, en este caso vamos a encontrar, vamos a hacer la prueba si este 2, al sustituirlo aquí, cumple con la igualdad. Entonces hacemos lo siguiente, sustituimos los valores. Por ejemplo, x va a valer 2, porque me está diciendo de que determinar si los valores 2 y 4. Entonces, ¿qué se hace? Decimos, sustituimos el valor por la variable, es decir, en lugar de la x, vamos a colocar el valor de 2. Entonces, en lugar de la expresión original es x más 3 igual a 5. En lugar de la x colocamos 2. Y 2 más 3, ¿cuánto es? 5. Es 5 igual a 5. Entonces mantiene la balanza en equilibrio si lo comparamos con la balanza. Es decir, eh, el valor cumple, el valor de 2 cumple. Pero veamos ahora el valor de 4. Entonces, si sustituimos el valor de 4 acá en la ecuación, en lugar de la x vamos a colocar 4 y tendríamos 4 más 3. Y 4 más 3 es 7. Es 7 igual a 5. No es igual, es diferente. Entonces, si nosotros lo queremos ver
Ya en términos de la ecuación, en el caso de 4, cuando sustituimos el valor de 4, obtuvimos que 7. Entonces, que aquí en este caso 4 más 3 nos daría 7. Y 7 no es igual a 5, obviamente, por eso vemos que la balanza se descompensa. Pero cuando sustituimos nosotros el valor de 2 en la ecuación acá, en lugar de la x colocamos el 2, 2 más 3, 5, vemos que 2 más 3 es 5, 5 es igual a 5, entonces la balanza en este caso mantiene su equilibrio. Entonces, concluimos que la solución de la ecuación es x igual a 2, es decir, el valor de x que hace que la ecuación se mantenga en equilibrio es 2. No puede ser otro número que no sea 2. Por ejemplo, yo aquí no puedo sustituir 8. Si sustituyo 8, en lugar de la x coloco 8. 8 más 3, 11. 11 no es igual a 5, entonces no cumple. El único valor que cumple es 2, porque 2 más 3 es 5 y 5 es igual a 5. Muy bien, veamos ahora ese otro ejemplo. Calcula probando valores. Aquí no nos propone un valor, sino que tenemos que buscar nosotros el valor que cumpla o que haga que la siguiente ecuación se mantenga en equilibrio. Si nosotros vemos aquí, a simple vista podemos notar qué valor debe de tomar x para que aquí nos dé 3. ¿Qué valor debe de tomar x para que acá nos dé como resultado 3? Entonces, supongamos que no sabemos o no tenemos una idea. Entonces vamos a sustituir diferentes valores. Probamos con 1, vamos en orden. ¿Qué pasa si sustituimos 1 acá? Entonces decimos nosotros en lugar de la x colocamos el 1. 1 menos 1, 0. 0 es diferente de menos 3. No cumple. Tendría que haberlo dado lo mismo. Sustituíamos 2. En lugar de la x vamos a colocar 2. Aquí colocamos 2. 2 menos 1, como lo tenemos acá, es 1. ¿Es 1 igual a 3? No, es diferente. Entonces 2 no cumple. Ahora sustituimos otro valor. Sustituimos el 3. Y decimos 3 menos 1, como vemos acá. 3 menos 1 es 2. ¿Es 2 igual a 3? No, no es igual a 3. Tampoco cumple. Ahora, ¿qué pasa si sustituimos el valor de 4? Entonces decimos 4 menos 1, como vemos aquí, 4 menos 1, 3. ¿Es 3 igual a 3? Sí. Entonces, el único valor que cumplió acá es el valor de 4. Es decir, el único valor que hace que la ecuación se mantenga en equilibrio es el valor de 4. Muy bien, y así van a haber muchas ecuaciones que nosotros podemos ir determinando o encontrando el valor de x que hace que la ecuación se mantenga siempre el equilibrio o que sea solución. Solo que más adelante vamos a ir viendo diferentes técnicas que nos van a servir para encontrar el valor de x sin hacer este proceso que es de ir probando, es de ir a prueba y error, ¿no? Es de ir a prueba y error. Entonces, cuando las ecuaciones sean más complicadas, ya no es tan sencillo ir probando números, sino que ya tenemos que ir buscando una técnica que nos haga que el, el valor de x sea mucho más fácil de encontrar. Pero eso lo vamos a ver más adelante.